Ahí está. Bueno, el taller del programa PM3 que hemos desarrollado con Martín tiene un poco, digamos, el leitmotiv, por así decirlo, de integrar la conciencia y la energía para el bienestar personal. Ese es el objetivo principal, con las herramientas de mindfulness, con las herramientas de meta, que es el amor incondicional, y también con todo lo que tiene que ver con el Tai Chi Chuan, el Qigong, Shavana y el viento. Y que puedan de alguna manera tener mayor conciencia de cómo están cada día y a la vez también tratar de estar mejor con uno mismo y con el entorno. Ese es un poco el leitmotiv, ¿no es cierto? Obviamente que este programa tiene estos dos, se integra con estas dos características, ¿no? La atención plena, el mindfulness y la meditación en movimiento. Y esto tiene muchas relaciones, prácticamente están conectados por un montón de lados. Desde la atención plena, ven el mouse, ¿no? Si no, cambio y pongo un lapicito, cualquier cosa, a ver, puntero láser. Desde la atención plena, justamente, decimos que de alguna manera la atención plena es una cara de la moneda y la otra cara de la moneda es meta. Meta en el lenguaje Pali, que era el lenguaje del Buda, significa amor incondicional o amor benevolente. O sea que, por un lado, tenemos todo lo que tiene que ver con la atención en el momento presente, que básicamente eso es mindfulness, estar en el momento presente. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con desarrollar el lado compasivo y benevolente de nuestro ser, ¿no es cierto? Eso también engloba a la aceptación, que ya vamos a ver, es un proceso de resignificación de las cosas que no puedo modificar, ¿no? Y también engloba a la empatía, a la capacidad que todos los seres humanos tenemos de poder no solo comprender al otro en su sufrimiento, sino también acompañarlo. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y todos estos elementos, de una u otra manera, se relacionan con lo que se llama inteligencia emocional, término que empezó a salir a la luz en la mitad de la década de los 90, gracias a investigaciones que se fueron haciendo, especialmente por el doctor Peter Salovey y Mayer, y después lo tomó Daniel Goleman y armó su libro realmente, Inteligencia Emocional, en el 95, que fue lo que terminó de explotar este tipo de disciplinas, digamos así. También vamos a hablar en el último día, en el último encuentro, vamos a hablar de qué es inteligencia emocional y cuántas inteligencias tiene el ser humano. Pero fíjense que acá hay una correlación entre la toma de conciencia, la atención plena y lo que nos da la meditación en movimiento. La meditación en movimiento nos permite también tomar conciencia, por lo cual nos permite tener atención en forma plena a el movimiento y la energía, ya lo va a ir desarrollando Martín a lo largo de las charlas. Y en este caso, las dos disciplinas que vamos a utilizar son el Tai Chi Chuan y el Qigong, que son las dos disciplinas que maneja Martín y que nos va a ir enseñando. Esto es algo como para que se comprenda un poquitito la relación que existe entre la atención plena, la toma de conciencia obviamente, y la meditación en movimiento. Vamos ahora a tratar de entrar en el tema del estrés para poder comprender desde, digamos, desde ahora qué es realmente el estrés, porque ha sido utilizado ese término para un montón de cosas, ¿no? Por lo cual hay que entender que el ser humano y los animales están de alguna manera preparados para cuando existe una amenaza, para que de alguna manera responda rápidamente el organismo y evalúe en forma muy rápida si puede enfrentarse a esa amenaza, si tiene algún tipo de chance de poder, digamos, de bajar o correr esa amenaza, desactivarla, o no puede, entonces huye, o a veces la amenaza es tan importante y de alguna manera el organismo reacciona paralizándose, ¿no? Cuando es algo realmente que incluso toma un riesgo de vida, un riesgo de que pueda llegar a fallecer la persona. El estrés es una respuesta fisiológica, obviamente, ustedes ya lo saben, del organismo a consecuencia de la percepción de una o más amenazas. Y acá hay que hacer un pequeño paréntesis, esas amenazas pueden ser reales
o tal vez sean imaginarias. Nuestra mente tiende a ver amenazas en todos los lados, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta la percepción de una o más amenazas, lo cual activa al sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es una de las ramas del sistema nervioso autónomo y se dispara automáticamente. Y también dispara el eje hipotálamo pituitario o hipofisario adrenal. Se llama HPA habitualmente para la sigla que se utiliza. O sea, el eje hipotálamo pituitario adrenal es aquel que engloba parte del sistema límbico que está en el centro de ambos hemisferios por debajo y que de alguna manera es el que después se continúa con el bulbo, la protuberancia y la médula. Y por otro lado, la glándula pituitaria o hipófisis que trabajan en coordinación, el hipotálamo y la hipófisis, y desde la hipófisis se mandan señales hasta las glándulas suprarrenales o adrenales, y esas glándulas empiezan a liberar cortisol, o sea, empiezan a liberar corticoides. En realidad liberan un monto importante de cortisol, pero también liberan una partecita de cortisona y corticosterona. Son tres tipos de corticoides, pero el que más abunda en el organismo es el cortisol. Por otro lado, también se activa el sistema nervioso simpático. Al activarse el sistema nervioso simpático por la amenaza que se está desarrollando en ese momento, entonces se activa la respuesta de lucha-huida, como les dije hace un ratito. Y eso está bioquímicamente guiado por la liberación de noradrenalina desde los terminales nerviosos del sistema nervioso simpático y adrenalina desde también los suprarrenales. O sea que las suprarrenales son dos glándulas fundamentales en esta respuesta y a la vez, esperen que voy a admitir, a la vez, espérenme que cambio esto porque no me deja admitir, denme un segundito, a ver si puedo de alguna manera, ahí está, listo. Y las suprarrenales, les decía, son fundamentales porque no solo liberan los corticoides, sino también liberan las hormonas que nos ayudan a ponernos rápidamente en evaluar si luchamos o si huimos, ¿no? Esto es la respuesta en agudo. Y es una respuesta, ahora después lo vamos a ver, que tiene que ver con el mundo de la psiconeuroinmunoendocrinología. Porque de alguna manera el estrés tiene condiciones y respuestas psicológicas, neurológicas, inmunológicas y endocrinas. Nos puede pasar también lo siguiente, nos puede pasar que de repente, en ese estado de estrés que estamos prácticamente siempre, en realidad podamos tener un balance emocional positivo, porque los recursos emocionales son mayores que el desgaste que estamos afrontando. Ustedes saben que todos los días estamos afrontando desgastes, o entrar en un balance emocional negativo. Por alguna razón, el desgaste emocional es mucho mayor que la recuperación de los recursos emocionales. Cuando estamos en el balance emocional positivo, podemos ir manejando el estrés, porque todavía tenemos recursos emocionales, digamos, guardados, preparados para hacer frente a las diferentes situaciones que pueden ocurrirnos. Esto lo llamamos desgaste y lo mostramos como esta barra roja. Pero cuando tenemos ese balance emocional negativo, digamos así, bueno, ahí ya se nos hace un poquito más difícil. Y si esto sigue sosteniéndose en el tiempo, terminamos con un agotamiento emocional, con un cuadro de burnout, después lo vamos a ver, hasta incluso podemos ir a un cuadro depresivo. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, el estrés que más nos hace daño a nosotros como seres humanos es el estrés sostenido o el estrés crónico. Ya el estrés agudo es entonces una respuesta fisiológica, mental y emocional causada por la percepción de amenaza real o imaginaria, mediada en lo fisiológico por la adrenalina y el cortisol y la noradrenalina, y el sistema nervioso simpático, y en lo mental por la ideación, o sea, por la hiperproducción de pensamientos, pensamientos de preocupación y también emociones como la del miedo, o tal vez la angustia, o la ira, o el enojo. O sea que esto es más o menos cómo podemos definir actualmente el estrés. Pero también el estrés, de alguna manera, esperen que necesito, está un poquitito lenta, puede estar permanentemente en forma sostenida
afectando a nuestro organismo. Y eso ocurre cuando de repente nosotros tenemos un sesgo negativo en la forma de pensar y en la forma de reaccionar con los elementos que están en el ambiente, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestros vecinos, en nuestra familia. Entonces, esto se genera en una preocupación permanente, en una sensación de que las cosas van a ir mal, en una respuesta más bien, como se dice, de neuroticismo, en donde la persona no puede superar fácilmente los diferentes aspectos o obstáculos que aparecen en su vida, y todo esto genera pensamientos que no ayudan para nada. Y los pensamientos están ligados a emociones y esos pensamientos, ahora vamos a ver por qué, se los llama, según investigaciones últimas de la década del 2010, pensamientos inflamatorios. Son aflictivos e inducen respuestas celulares inadecuadas. Fíjense lo que les estoy diciendo. Pensamientos inflamatorios influyen en el metabolismo celular. Esto está comprobado. Si esto no es algo esotérico, no. Está absolutamente comprobado la alteración del metabolismo tisular que generan los pensamientos inflamatorios, los pensamientos de sesgo negativo, que no voy a salir adelante, esto no lo voy a poder superar, uy, mi jefe me tiene loco, no me sé adaptar de alguna manera, y si no puedo adaptarme, irme, ¿no es cierto? Pero tratar de volver a mi eje. Y, por otro lado, el estrés laboral es este mismo estrés sostenido, pero en respuesta a el ambiente primariamente laboral, que consume también los recursos físicos, mentales y emocionales en forma sostenida, como ocurre con el estrés sostenido. El estrés sostenido termina consumiendo recursos emocionales, recursos atencionales y recursos físicos, claramente. Hay un estudio muy interesante que se hizo en el año 2010 en la Universidad de Harvard, lo hicieron Matthew Killingsworth y Daniel Chilbert, y lo publicaron en el año 2010, en donde con un trabajo bastante simple, en donde juntaron registros de 2.500 personas que los llamaban o por celular o a la casa varias veces al día y le preguntaban, ¿qué está haciendo? Estoy cocinando. Perfecto. ¿Cómo se siente? Me siento contenta. Perfecto. ¿Y en qué estaba pensando? En que le voy a agregar tomate a lo que estoy cocinando porque me parece que va a quedar muy rico. Bárbaro. Esa persona no tenía ningún tipo de conflicto porque estaba en el momento presente. Pero otras personas, por ejemplo, le preguntaban, ¿qué está haciendo? Estoy preparando la valija para irme al trabajo. Perfecto. ¿Y en qué está pensando? En que hace 2 días mi jefe discutió conmigo y me amenazó que trabajara más y ¿cómo se siente mal? Y esa persona estaba, en vez de estar en el momento presente, lo que estaba haciendo era, mientras llenaba su portafolio, su mochila, etcétera, estaba pensando en otra cosa y eso le traía una alteración emocional, una alteración emocional. Fíjense la relación inmediata que hay entre pensamientos y emociones. Y ellos encontraron que el 47% del tiempo de vigilia de las personas, la mente no está enfocada en el momento presente, sino que está en cualquier otro lado, en algo que nos ocurrió o en alguna sensación que nos quedó porque tuvimos, no sé, algún altercado, etcétera. Eso es, o pensando de que me pasa algo en mi cuerpo y que me voy a enfermar o lo que fuere. Entonces, esto se asocia a una mente que no es feliz y que tiene una ausencia de bienestar. Cada vez que la persona no está enfocada con su mente en el momento presente, suele tener emociones y sensaciones más aflictivas. Esto quedó perfectamente demostrado, algo que ya decían en realidad los budistas y la gente del Tao, la mayoría de las filosofías orientales, y le llamaban mente de mono. Y nosotros acá le llamamos piloto automático, mente en piloto automático. Ese piloto automático que es cuando no tenemos conciencia clara o plena de los procesos mentales,
emocionales y conductuales que se generan a cada momento. O sea, yo estoy haciendo algo, pero lo hago en forma automática y no estoy enfocado en lo que estoy haciendo. Supongamos que estoy tomando algo y estoy conversando con alguien. Y por ahí no estoy enfocado en la conversación, eso pasa muy frecuentemente. O estoy haciendo algo, pero estoy a la vez atendiendo el WhatsApp. Entonces, no puedo hacer bien una cosa ni la otra, porque no somos multitasking. Les quiero aclarar eso. Esto que dicen sí, porque es multitasking, porque somos multitarea, porque eso no, no es cierto. El cerebro no procesa la información como si fuera una computadora en el tema del procesamiento de datos. Las computadoras tienen un microprocesador que está dividido en varios núcleos y cada uno de esos núcleos tiene diferentes hilos, se llaman, o threads, que son para procesar información. Entonces, cada núcleo por ahí tiene 3 o 4 hilos y procesa en forma paralela la información. Eso es lo que le da esa potencia a las computadoras. Nosotros no tenemos hilos. Nosotros procesamos en forma serial. O sea que cuando yo hago varias cosas que parece que las estoy haciendo al mismo tiempo, en el cerebro y en mi mente estoy procesando de a una las cosas. Lo que pasa es que lo hago tan rápido que parece que lo hiciera en forma paralela. No existe el multitasking para la neurociencia, está demostrado. La mente percibe falsamente posibles amenazas, que sean externas o internas, y entonces se disparan los mecanismos neuroinmunohormonales de la inflamación. Esto es fundamental. ¿Por qué hablamos de piloto automático? ¿Por qué hablamos y definimos estrés? Porque primero están en íntima relación. El piloto automático es uno de los puntos claves y de los factores que mantiene el estrés. ¿Por qué? Porque la mente está siempre como en modo de lucha-huida y está tratando de ver si hay amenazas, externas o internas, reales o imaginarias. Y todo eso hace que se sostengan los mecanismos, como dice acá, neuroinmunohormonales de la inflamación. Lo vamos a ver un rato. O sea que vivimos inflamados. La inflamación crónica que produce este sistema, digamos así, de estar siempre a la defensiva, siempre alerta, termina generando cambios metabólicos. Y esos cambios metabólicos y ese desgaste metabólico lleva a enfermedades. Eso es el punto clave que nos ocurre cuando estamos todos, porque nos pasa a todos, en piloto automático. Entonces, ¿cuál es la reflexión? La reflexión es que tenemos que bajar todas las veces que podamos del piloto automático. Si uno se entrena para atenderse a sí mismo y empezar a ver cuándo se pone en automático, uno lo puede ver. Y puede, bueno, bajo, me vuelvo al momento presente, respiro, salgo del automático, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo. Acá simplemente, bueno, define al piloto automático, si quieren una definición más académica, se denomina piloto automático a todos los procesos mentales, o sea, cognitivos, sensoriales y emocionales, que se desarrollan en forma automática, o sea, sin la intervención de la toma de conciencia del individuo. Y también engloba a lo conductual y lo comunicacional. Yo creo que si nos ponemos a pensar en nuestra vida, alguna vez con determinadas personas teníamos conductas automáticas o teníamos comunicaciones automáticas, digamos así, con un sesgo automático o un sesgo por ahí a veces hasta negativo. Entonces, todo eso hay que tratar de evitarlo, de ir modificándolo. Nosotros como seres humanos podemos hacer perfectamente. También el mindfulness nos enseña de alguna manera a que lo hagamos. Ya lo vamos a ver. La doctora Perla Kaliman, que es bioquímica y farmacéutica, hizo la carrera en la Universidad de Buenos Aires, pero que hace 25 años que está trabajando en España, dice, si no te calmas, te inflamas. Fíjense, después igual esto van a tener grabado todo y entonces van a poder repasar la clase, pero fíjense que ella habla de la perturbación que provoca el estrés sostenido, que no se limita solamente al cerebro, sino al resto del cuerpo a que a mayor vulnerabilidad, perdón, al estrés, mayor inflamación tisular. Cuanto más vulnerable soy al efecto del estrés y no me sé adaptar, más inflamación tisular, más neuroinflamación. Más neuroinflamación. El cerebro no se escapa de la inflamación, también se inflama. Entonces eso genera mayor ansiedad, mayor angustia, alteraciones de la timia,
depresión, deterioro cognitivo. Esto está perfectamente estudiado. El estrés sostenido entonces produce tasas de inflamación leves a moderadas, pero permanentes. Y eso aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades inmunitarias, de enfermedades metabólicas, psiquiátricas, neurodegenerativas y acelera el envejecimiento celular. Esto lo explica ella en algunos artículos y también en su libro La ciencia de la meditación, de los genes a la mente, perdón, de la mente a los genes al revés, que se los recomiendo. O sea que es importante tener en cuenta esto. Si no te calmas, te inflamas. Y si te inflamas, te enfermas. Eso sería completa la frase que podríamos tener como un punto clave. Si no te calmas, te inflamas. Y si te inflamas, te enfermas. De una u otra manera. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que es el gran desafío que tenemos en la sociedad actual. Tratar de estar lo menos inflamado posible, o sea, tratar de salir de nuestro piloto automático que tiene que ver con una serie de cosas. O sea, yo di algunos ejemplos que son simples, no como para que se entiendan, pero habitualmente cuando un adulto o un adolescente está con el celular en alguna de las redes sociales o en los juegos de todo, están diseñados para que justamente se genere este piloto automático y este sistema de dependencia, porque en el diseño las empresas que los hacen contratan a neurocientíficos. Esto está muy sabido, muy claro, e incluso hay charlas sobre la dependencia a las pantallas. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Entonces, si no nos calmamos, nos inflamamos. Y si nos inflamamos, tenemos más chance de enfermarnos. Después ya hablaremos de cómo hacer para no inflamarnos tanto. Uno de los puntos claves es el tema de salir del piloto automático. Y como dice Stephen Hayes, el doctor Stephen Hayes, que fue el creador de la terapia de aceptación y compromiso en Estados Unidos, que ya es mundial, él dice, sal de tu vida, perdón, sal de tu mente, disculpen, sal de tu mente y entra en tu vida. Esa frase quiere decir, por favor, salgan de la mente, en donde están rumiando y en donde están pensando y en donde están viendo hacia el pasado y traen cosas y elucubran futuros posibles y entren en su vida. Esto significa entren en el momento presente. Atiéndanse a sí mismos, cuídense y atiendan al momento presente. Si estoy conversando con alguien, háganlo en forma atenta, de atención sostenida. Si estoy haciendo algo, hagámoslo también en forma atenta, sea en el trabajo, sea cocinando en mi casa, sea que me voy a jugar al golf, no sé. Bueno, ojalá. Que me voy a jugar o que voy a ver un partido de fútbol. Lo que fuere. Siempre tenemos que tratar de salir del piloto automático. Porque realmente el efecto psicosocial y metabólico del estrés es mucho. Porque genera alteraciones mentales y emocionales. Cuando yo no me adapto, eso genera inflamación, como ustedes ya saben, y esto repercute en la expresión genética. O sea que, en definitiva, toda esta inflamación repercute en qué genes se expresan o no y genera cambios celulares. Con esta repercusión de expresión genética puede ser que cambie y que se expresen más genes broncogénicos, por ejemplo, o más genes proinflamatorios reumáticos, de enfermedades de tipo reumáticas, o más genes inflamatorios alérgicos, o que se altere los genes que manejan el metabolismo de los lípidos, etcétera. O sea, hay muchas formas de poder demostrarlo esto. Y está claramente estudiado. Todo esto genera que haya cambios celulares que pueden ser malignos o que pueden ser simplemente una enfermedad. Entonces, todo esto está absolutamente relacionado. Y el estrés y la relación entre mente y cuerpo es que también tenemos que repasar un poco nuestras creencias. Yo siempre digo que una creencia es un pensamiento axiomático, o sea, axiomático. Vieron que los axiomas eran aquellas verdades que no necesitan ser demostradas en una matemática. Y una creencia no necesita ser demostrada. Yo voy a una persona y le digo, ¿pero vos estás seguro que las vacas vuelan? Sí, claro, por supuesto, las vacas vuelan.
¿Pero vos alguna vez viste una vaca volar? No, pero las vacas vuelan. Entonces, cuando me hace esa expresión, que lo hago cómicamente para que se entienda, ese pensamiento o ese grupo de pensamientos que conforman la creencia no necesitan ser demostrados. Entonces son pensamientos axiomáticos, para utilizar el término de la matemática. Esto influye en los sistemas emocionales, porque muchas de estos sistemas de creencias nos influyen de tal manera que nos hacen vivir peor o nos hacen vivir dependientes o mal. No estoy hablando de creencias religiosas, ¿me entienden, no? Sino que estoy hablando de creencias familiares o mandatos que vienen ancestralmente, por ejemplo. No tiene que ver con la religión esto. También hay que tener un aspecto claro en lo que es la palabra, o sea, la comunicación tanto verbal como no verbal, porque incluso ante la alteración de los sistemas emocionales, también se altera el lenguaje y también se altera la conducta, los patrones de conducta. Entonces, esto del piloto automático puede hacer que nosotros, de alguna manera, estemos siempre, según las características y el momento, de alguna forma, eh, comunicándonos en forma automática, con un lenguaje que no es el apropiado para poder entenderse con la otra persona. No estoy hablando de enojarse, estamos hablando de poder entenderse en una conversación, ¿no? Y con conductas que por ahí también son automáticas y que me surgen este, motivacionalmente porque por ahí no me puedo encontrar, no me puedo relacionar bien con alguna persona, con algún ambiente. Muy bien. Esto es lo mismo, pero no vamos a entrar. Y las consecuencias del estrés sostenido son importantes, porque por un lado, por supuesto, les dije, hay neuroinflamación. Hay inflamación del sistema nervioso central. Hay inflamación tisular de bajo grado, o sea, en los tejidos y en la sangre. ¿Qué significa esto? Significa que hay mayor cantidad de glóbulos blancos, mayor cantidad de citoquinas. No están los glóbulos blancos aumentados como si fuera una infección, no, para nada. Pero en forma relativa están aumentados. Mayor cantidad de sustancias proinflamatorias. Dije citoquinas porque son las más frecuentes, son las interleuquinas habitualmente. Ustedes saben que, por ejemplo, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, son tres citoquinas proinflamatorias. Entonces, si están más activas en sangre, van a seguir inflamando el resto de los tejidos. Todo esto puede llevar, en especial, por ejemplo, en la neuroinflamación, a alteraciones cognitivas. Empiezo a olvidarme de cosas, vivo un ritmo recontracelerado y también alteraciones emocionales que sean progresivas. Si nosotros nos ponemos a pensar, un porcentaje de las personas que están sometidas a estrés crónico muy importante terminan con depresión. Igual no es depresivo quien quiere, sino quien puede, ¿no? Pero terminan con depresión. Y la depresión actualmente es una enfermedad inflamatoria. De hecho, los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son los famosos antidepresivos, que están mal catalogados como antidepresivos, actúan bajando también la inflamación y ayudando a la neuroplasticidad, a que se reconecten otras redes. También esto se acompaña en psicoterapia, etcétera. Bueno, también puede generarnos alteración de los ritmos biológicos del organismo. Por ahí me quedo mucho más tiempo a la noche, me tengo que levantar igual temprano a la mañana, después me estoy durmiendo al mediodía, etcétera. Alteraciones cardiovasculares y cerebrovasculares. El estrés genera mayor riesgo cardiovascular y cerebrovascular, el estrés sostenido, el estrés crónico. Alteraciones inmunológicas. Hay algunos informes de estrés sostenido con algunas otras situaciones, digamos, o problemas psicológicos que se asocian con algunas enfermedades por ahí reumáticas, ¿no? Alteraciones endócrinas, alteraciones del eje intestino-cerebro. Ustedes saben que el eje intestino-cerebro es muy importante, que cada vez toma mayor dimensión, tanto la microbiota, o sea, lo que antes se decía flora intestinal, la conexión que tiene esta microbiota, que es muy amplia, con el epitelio intestinal, con la permeabilidad selectiva del intestino. Entonces, cuando yo tengo alteraciones, estoy en estrés sostenido, estoy con toda esta inflamación, enojado con el mundo, por ejemplo, el eje intestino-cerebro no funciona muy bien, depende también, por supuesto, de la dieta y puede llegar a ser más permeable.
convertirse en hiperpermeable, entonces empiezan a aparecer algunas toxinas en sangre y empiezan a ayudar a que esa inflamación aumente, ¿no? Las alteraciones también psicoemocionales y las alteraciones sociales. Todo esto son consecuencias del estrés sostenido, ¿no? Y podríamos decir, bueno, ¿y por qué? Porque los pensamientos con sesgo negativo primero se relacionan en forma directa y estrecha con las emociones y las sensaciones. A tal punto que si uno fuera extremadamente académico y diría, bueno, a ver, ¿cómo separo pensamiento, emoción y sensación? Y es difícil separarlos. Para la neurociencia es difícil. Es como un combo que están siempre juntos y relacionados. Entonces, ese combo de pensamientos, emociones y sensaciones con sesgo dramático, con sesgo negativo, activa al sistema de alarma, al sistema de lucha-huida. ¿En dónde lo activa? En el hipotálamo. El pensamiento de la emoción. Y entonces empieza la liberación de CRH, la hormona liberadora de ACTH, de corticotropina. Eso aumenta la producción de ACTH y activa el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. Entonces eso termina liberando cortisol, que es una de las hormonas del estrés. Además, la CRH puede activar el locus coeruleus, que está dentro de la zona, digamos, cercano a la zona límbica, que es el locus o el núcleo cerebral que dispara al sistema simpático. Es un núcleo lleno de noradrenalina, lo libera y activa todo lo que son las vías del simpático. Entonces empieza mayor liberación de noradrenalina y de adrenalina. Otra característica del sistema de respuesta. Activación del sistema inmune innato. El CRH activa los macrófagos, así como les digo. Los macrófagos tienen receptores para CRH. Las células dendríticas, que son también del sistema inmune innato, que están en la piel, en el estómago, en todos los lados, también tienen receptores para CRH. ¿Qué es lo que hacen estas células? Liberan citoquinas. Esas citoquinas generan un estado inflamatorio. Y esto a la vez, algunas citoquinas entran en el sistema nervioso, pero a la vez también dentro del sistema nervioso, la microglia, que es la parte del sistema nervioso que se encarga de defender y de limpiar el sistema nervioso, también se activa y empieza a liberar sustancias. Entonces, entre algunas citoquinas que entran al sistema nervioso, la liberación del CRH, que es el gran monstruo, digamos así, o el eje bioquímico de esto, más la liberación de sustancias por la microglia, empieza a alterar a otras partes del sistema nervioso, no solo a las neuronas, a los astrocitos, a las células de Schwann, etc. Y todas terminan inflamadas. Esto es la explicación de por qué el estrés es una enfermedad o una condición inflamatoria y que tenemos que tratar de ir controlando. Voy a dejar acá, no vamos a entrar en burnout, así podemos tomar un respiro.